Muy buenas tardes, queridos seguidores, miradores, oidores, veedores y demás de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, el día de hoy, como lo habíamos anunciado, teníamos doble programa en vivo y para subir después. Uno a propósito del asunto de la termoeléctrica en Huesca, pero más allá de ello, todo lo que implica en el proyecto integral Morelos de desarrollo con el gasoducto, la autopista, Cuautla, Vía Pera, toda esa historia que tiene que ver con el desarrollo de un polo industrial y un asunto aparentemente no coyunturalmente relevante y sin embargo histórica y jurídicamente fundamental en términos del respeto a los derechos humanos, no solo de las personas con discapacidad, sino con otro tipo de personas por razones de la potestad, valga el término latino de potestas, de iuris o la región donde puede o no privar esta idea, aunque ya alguien me dijo, el que se mete en todo se desprestigia, por cierto un abogado, pero no quiero dejar de recordar en este programa que aún pende la mentira histórica sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y la mentira histórica que nos endosó el Estado en el periodo de Enrique Peña Nieto. Y no quiero dejar de mandar un saludo a nuestra amiga Angélica y decirle que seguimos esperando a su hija y nuestra querida alumna de Psicología Viridiana. No quiero dejar de agradecer al doctor José Carlos Aguirre, un joven doctor de amplia trayectoria dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pero no solo. Por lo menos es el encargado de coordinar toda la dinámica jurídica y legal de la universidad a través de la Comisión de Asuntos Legislativos de la UAM, pero más allá de ello, que depende del Consejo Universitario, de la Dirección de Normatividad de la propia UAM, en la cual ya lleva una dimensión temporal importante. Hablar sobre un asunto que para los organismos y personas con discapacidad, pero no solo ellas, es fundamental. El asunto de la famosa interdicción. Creo que valdría la pena empezar por qué es eso de la interdicción, cómo surge, por qué surge en términos jurídicos, probablemente en términos psicológicos podamos compartir algunas ideas. El asunto de la defensa o no de la interdicción como un criterio de justicia, equidad y respeto a los derechos humanos. Y finalmente, jurisprudencias y juicios que han puesto en tela de juicio la interdicción en estos términos. Pues doctor José Carlos Aguirre, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en la Comuna de la Palabra. Pues es un placer como siempre, querido maestro Enrique, y un saludo a todo su amable auditorio y pues muchas gracias por invitarme siempre a este tipo de reflexiones tan interesantes, porque pues efectivamente pensar en la interdicción implica pensar en la esencia misma del derecho, porque finalmente el centro de imputación del derecho es la persona, ¿no? Y efectivamente la interdicción va muy de la mano de lo que son en este caso los atributos de la personalidad, ¿no? Es decir, cuando interactuamos en la norma jurídica, pues la persona tiene una serie de, efectivamente, de atributos, entre ellos pues está justamente el tema de la voluntad. ¿Qué significa en términos semióticos, semánticos, que no jurídicos, interdicción? Es decir, yo soy el de la voz, dijeran en un juicio, el de la voz. Yo soy el sujeto activo de la actividad. Yo soy quien decido qué se hace sobre mi vida. Puedo decidir si me caso, si tengo relaciones sexuales con gente del mismo género, de la misma edad, con perros, con gatos, con lo que yo quiera. Pero lo decido yo. Una chica decide si se acuesta o no con alguien. Una chica decide si estudia o no una profesión.
una chica puede decidir qué hace con su cuerpo, dijeran si aborta o no. Valga, ahorita no estoy en el... Si no hablo de eutanasia, pero si muero o no porque considero que tengo una enfermedad final. Finalmente el suicidio es un homicidio donde el que mata es el sujeto de la acción delictiva y entonces no hay delito que perseguir ni sujeto delincuente que perseguir porque el homicida y el muerto son en la misma persona. Pero por ejemplo lo que es la eugenesia, lo que son ciertas determinaciones en términos de potestad, puedo decidir herencia, puedo decidir si tengo vida sexual o no, si tengo síndrome de Down, si tengo deficiencia mental, si tengo una demenciación de Alzheimer, puedo heredar, puedo testar, puedo... todo ese tipo de cuestiones donde la persona por atribución de otro que no es ella, se determina legalmente, se puede casar, se puede divorciar, todo este tipo de cuestiones. ¿Qué significa interdicción? Interdictio, ¿no? O interdictio, latinamente dicho. Afirmativo, ¿no? Usted sí habla como policía, afirmativo mi cubata. No se crea, no se crea. No, interdictio, ¿no? Es en entredicho, porque efectivamente hay una presunción legal. Se supone que efectivamente todas las personas de entrada hay una presunción de que son capaces, ¿no? Es decir, todo aquel que suscribe un acto jurídico que es mayor de edad, de entrada hay una presunción de que efectivamente comprende y entiende las consecuencias de sus actos. Aunque la noción de mayoría de edad es relativa a la historia y al entorno cultural. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay que recordar que de hecho esto viene desde el derecho romano, ¿no? Y obviamente ha venido teniendo su desarrollo en el derecho civil, con lo que actualmente las doctrinas se conocen de algún modo como derechos accesorios de las personas, que son tres: la mayoría de edad, la propia interdicción y la emancipación, que actualmente también está muy revisándose mucho esta institución con los derechos del niño y el interés superior del menor. ¿Por qué accesorios? ¿Quiere decir que no son fundamentales? No iría en ese sentido. De algún modo es interesante porque son estados especiales de la persona, ¿no? Diría uno, el mayor de edad, dice la Constitución mexicana, ¿no? Es ciudadano. De algún modo dice todo aquel que tiene en este caso la mayoría de edad, un modo honesto de vivir. ¿Y qué presupone tener la mayoría de edad? Dice el propio Código Familiar del Estado de Morelos. Pues dice, bueno, pues esa persona tiene la libre disposición de su persona y de sus derechos. ¿Y de su cuerpo? Sí, de entrada, es una cuestión muy discutible, pero de entrada sí. Abortar, por ejemplo. Ese es un buen tema, efectivamente, en el tema porque aquí viene una discusión, se dice, bueno, sobre el cuerpo mío, efectivamente, yo tengo un derecho de libre disposición. ¿Y qué es el cuerpo mío? ¿Lo que está de la piel para adentro? ¿Qué es el cuerpo mío? ¿Qué es el cuerpo de ella, por ejemplo? Claro. Si ella decide abortar, ¿el producto considera que ya no es su cuerpo? Esa es una muy buena discusión. Efectivamente se dice, bueno, el producto de la concepción, efectivamente, si hay en este caso o no la libertad ya de disponer. Es una discusión muy fuerte que actualmente existe. Recordemos que actualmente... Bioética muy fuerte, efectivamente, porque dicen, bueno, esa vida me pertenece o no, porque ya es otro ser vivo que está dentro de otra persona, bien lo refiere usted, y que, bueno, ha dado discusiones muy fuertes, ¿no? Desde un punto de vista doctrinal, y actualmente, bueno, justamente está en la agenda política. Actualmente es un tema que además tiene que ver efectivamente con los derechos humanos, porque nuestro país sabemos que es una república federal y actualmente únicamente en la Ciudad de México pues está plenamente despenalizado el aborto. No es el caso de las restantes entidades federativas. Entonces esta es una discusión que hay justamente en la doctrina, nos dicen, bueno, como por una parte regulo esto en una entidad federativa de esta manera y en las otras 31 pues tengo un rasero diferente, ¿no? Entonces seguramente es un punto pendiente de la agenda política. Entonces, regresando a interdictio, que es en entredicho, en un latinismo clásico o clasicista. Así es. Queda en entredicho ese derecho. Así es. Queda en entredicho, ¿por qué? Porque deviene justamente como lo dice, si somos más precisos en la cuestión de origen etimológico, tendría que ser una prohibición, es una privación de los derechos, efectivamente, donde el Estado interviene justamente de manera, vamos a llamarlo así, benigna, porque se supone que esa persona al no tener la capacidad de gobernarse a sí misma, pues efectivamente no comprende ni entiende los actos jurídicos,
lo cual efectivamente le puede venir en un perjuicio patrimonial, en sus derechos o incluso hacia terceros. Eso se llamaría discriminación positiva. Desde una perspectiva así, a ver, aquí es muy interesante estos dos temas. Actualmente, y esto es un poco bien lo dice usted, me pareció muy buena la introducción que nos da usted, maestro Enrique, como siempre, tiene que ver ahorita con dos grandes modelos. Hay un primer modelo, que ha sido el clásico y que lleva siglos realmente aplicándose en general en los sistemas jurídicos, porque esta es una institución además universal, que es básicamente de sustitución de toma de decisiones. ¿Y qué implica esto? Efectivamente, esta persona, al decretarse por medio de una sentencia, pues que en este caso se decreta su estado de interdicción, el Estado, a través del juez, pues le nombra a un tutor. Y este tutor se supondría que, bueno, pues tiene que tomar todas las medidas, es su representante legal y efectivamente, pues es quien a nombre y cuenta de esta persona es su representante. Y se considera esto como una institución buena y de algún modo inclusive el tutor es a su vez auditado por otra institución que se denomina curador. O sea, este curador va a estar checando que efectivamente el tutor... Hay buena fe entonces de por medio. Yo creo que usted va a decidir bien por su hija de 15 años que tiene síndrome de Down. Ajá. Y usted decide que hay que hacerle la salpingoclasia porque la pueden violar en el estado que vivimos, sí, y para evitar que se embarace indebidamente por una violación decido que le tienen que hacer una histerectomía y le tienen que quitar el útero. Muchas mamás me lo han planteado. Deseo que a mi hija le hagan la salpingoclasia para evitar que sea embarazo por un abuso. Y yo les he dicho, bueno, moralmente no soy cura ni soy pastor. Sí. Y no soy abogado para decirte puedes o no hacerlo. Considero que es decisión de ella. Sí, porque es su cuerpo. Afirmativo. Ahora, siendo su cuerpo, dice sí, pero ella no puede decidirlo, no tiene la comprensión de lo que significa. Así es. Por lo tanto, yo decido que la operen y que sobre su cuerpo se haga cierta cosa porque además es menor de edad. Ahí es potestad, no es interdicción. Ajá, sí. ¿Cuál es la diferencia entre la potestad y la interdicción? Bien, aquí viene un tema bien interesante. Efectivamente, potestad es un poder efectivamente jurídico que se ejerce y es efectivamente, sí, la patria potestad que está como tal justamente previsto en el propio Código Familiar, ¿no? Y efectivamente yo, al ser el padre o madre del menor, o tutor, efectivamente a través también inclusive de la institución de la tutela o de la adopción, pues tengo ciertas capacidades sobre el menor. Sin embargo, eso también ha venido evolucionando, porque efectivamente incluso en el derecho romano quien gozaba de la patria potestad podía incluso llegar al punto tal de castigar a la persona prácticamente hasta matarle. No tenía, usted lo recuerda, que esta idea del patrocinio inclusive dentro del derecho romano, pues implicaba prácticamente una anulación de la persona que estaba locus parentis también. Ajá, exactamente. Y aquí lo que yo quiero llegar, a lo que yo quiero llegar con esto, maestro querido, es de algún modo que la patria potestad sí guarda una cierta, digamos, equidistancia con lo que sería la institución de la tutela, pero, y es a lo que yo quería regresar con el tema de los sistemas. Estábamos hablando del sistema de sustitución de toma de decisiones, y actualmente en el derecho internacional, que también es algo reciente, usted sabe que en 2006 se firma una convención, justamente las Naciones Unidas aprueban una convención que tiene que ver precisamente para la atención de las personas con discapacidad. Y dentro de esta convención se establece una serie de derechos humanos muy importantes, entre ellos justamente la libre, en este caso la plena igualdad de la persona frente a la ley. Ojo, esto es muy importante, el respeto a su autonomía, libertad y dignidad humana. Y esto va a implicar una revolución, estoy hablando de 2006, y efectivamente esto va a implicar, porque México es Estado parte de esta convención, la ratificamos en el año 2008, obviamente no hemos hecho todo para aterrizarlo. La armonización, por ejemplo. Así es, porque este es el nuevo sistema que se está introduciendo, pues bien se llama sistema de asistencia en la toma de decisiones. Es decir, aquí la idea es que efectivamente toda esa institución del curador, del tutor, el propio juez, ojo, el propio juez, porque en el sistema todavía de algún modo vigente, vamos a llamarlo así, de sustitución de toma de decisiones, el juez en un momento dado, si así lo estima, porque acuérdense que en ese sistema es el perito de peritos,
podía incluso ordenar que una persona fuera internada en una clínica, ¿no? Imagine usted el poder tan fuerte. Una clínica psiquiátrica. Sí, por supuesto, una clínica psiquiátrica, ¿no? Y que ahora en Brasil acaban de regresar al electroshock. Bueno, fíjese, o sea, es que ahí tenemos, porque efectivamente también se ha probado que ese tipo de esta institución de sustitución de toma de decisiones, efectivamente se ha prestado, está demostrado en la historia, que muchas veces incluso para la represión política, es cierto, ¿no? O sea, vean las implicaciones tan fuertes que hay. Entonces ahora en este nuevo sistema que es mucho más humanista se dice, no, el Estado tiene la obligación y obviamente de capacitar a sus servidores públicos, ojo, a los propios tutores y curadores, justamente para que la excepción sea esa, la sustitución de toma de decisiones, pero la regla general ahora tiene e implica que efectivamente se respete la libre voluntad de la persona, en este caso discapacitada. O sea, es justamente hacer ese esfuerzo, es plantear y tratarlo ya como un caso concreto, teniendo las circunstancias particulares, como bien usted lo refería hace unos momentos, que precisamente permitan poder obtener un consentimiento libre en torno a cada acto jurídico específico y respetarlo, ojo, porque también aquí va muy de la mano con lo que usted también hace ratito señalaba, la libre determinación de las personas, que ese es un principio que ahorita está establecido jurisprudencialmente en México y que entre otras situaciones ha ido restando de una manera muy importante, de algún modo, el principio de paternalismo de Estado, ¿no? Porque así tenemos un Estado papá, ¿no? Que nos decía, mira, no debes hacer esto, ¿no? Y te sanciona como el papá el cuerpo, no el pensamiento, la moral, claro, hacia la religión. Claro, claro, tiene unas implicaciones. Aquí o te encierra o en México es hasta el encierro, sí. En Estados Unidos es hasta la pena de muerte, pero es el cuerpo. Sí, ahí vienen, ¿no? Entonces justamente va por allí, inclusive ahorita justamente temas que están ahí en la agenda política, ¿no? Como por ejemplo, tiene que ver con el tema ahorita de legalizar o no la marihuana, por ejemplo, ¿no? Se dice, bueno, ¿qué tanto no el uso lúdico o el uso médico? Y dicen, bueno, finalmente, si la persona lo desea y es mayor de edad, pues adelante, él tiene en este caso la plena decisión bajo esta idea. Por ejemplo, el tema del divorcio incausado. Antes uno inclusive tenía que explicarle al Estado por qué deseaba divorciarse. Dice, bueno, pues ahora no, simplemente son dos personas adultas que pues han decidido de algún modo que consideran que ya su proyecto de vida pues ya no es necesario, o consideran que en su libre ejercicio de voluntad pues ya no hay la coincidencia de caracteres, no tendrían a mí por qué acreditar, porque finalmente meterme en eso es precisamente lastimar su libre determinación, justamente, ¿no? Va un poco por ahí. Pensémoslo así. Hoy el nuevo gobierno dice que se acaban asociaciones por tranzas, cosa que coincido, La CONADIS no hacía un carajo, ni nadie. Que basta con darle 1,800 pesos a cada persona con discapacidad. Con eso aseguro toma de decisiones, libertad de tránsito, de movimiento, con una sola beca individual para las personas con... ¿O qué políticas debe asegurar para que los derechos pro persona se ejerzan? Yo decido, por ejemplo, ir a un lugar con una persona, pero el lugar no es accesible. Estoy afectando su derecho a la movilidad, efectivamente. ¿Con la beca me basta? No, definitivamente no, tiene que haber una acción institucional continuada. Yo deseo estudiar en la UAM, cualquier carrera, no importa la que yo quiera. Quiero ciencias educación física, ando en silla de ruedas y no puedo ni correr. La escuela modifica todo y me acepta, con una beca de 1,800 pesos. ¿Qué tiene que hacer la universidad y con qué recursos cuenta? Pero creo que la potestad implica el poder que tengo yo de decisión y de actuación. Sí. Ahora, si alguien dice que no puedo porque no puedo hablar, pensemos un sordo que no habla y que va al hospital, necesita, el médico le pregunta, ¿dónde te duele? Bueno, no oye, pero no se entienden y de alguna manera se hace entender. Toda la entrevista que le haga el médico, el hospital no tiene intérpretes de lengua de señas. Con la beca tiene que pagar su intérprete de lengua de señas. Él va a decidir a qué hospital va, según dicen algunos. Con la beca basta. ¿Dónde queda esa potestad? Y no se está haciendo una interdicción en la vía de los hechos. En virtud de que ahora el Estado se abroga el derecho de decir, yo te doy dinero y tú decides lo que quieras. Es un buen tema, yo creo que no, efectivamente yo creo que no puede alcanzar únicamente con la dación de un dinero, tiene usted toda la razón, tiene que haber un entramado institucional que acompañe la política pública,
porque pues bien lo señala usted, ¿no? Hay cuestiones o decisiones que no están en manos de la esfera individual, es una cuestión de esfera colectiva. De hecho, la propia Declaración para la Atención de las Personas con Discapacidad señala mucho la toma de conciencia, ¿no?, que deben de tener efectivamente socialmente en torno a no invisibilizar la discapacidad, y eso pues definitivamente un solo individuo pues no lo puede hacer, y es por eso que es necesario pues justamente el Estado para eso está, para intervenir en los problemas públicos, ¿no? Y efectivamente a través de intervenciones bien pensadas, bien consensadas, y de algún modo, bueno, pues coadyuvar en este caso a esta parte tan importante de la sociedad, y definitivamente no se podría de esta manera. Es paradójico que pensar que con la dación de un dinero se pueda solventar un problema que de suyo es grave y estructural, ¿no? Lo hemos comentado. Eso podría ser análogo a la interdicción. El Estado decide, yo te doy el dinero a ti y no se lo doy a las asociaciones. Yo te doy el dinero a ti y no se lo doy al CONADIS. Te doy el dinero a ti y no se lo doy a la UAM. Porque además con estafas maestras y es un desmadre. Yo te doy el dinero a ti y no se lo doy a los hospitales porque es la pura tranza. Eso es interdicción. O análogamente dicho, ¿Sí? Mutatis mutandis. Sí, aquí el tema otra vez, ¿no? También es importante porque el Estado tiene que efectivamente, como tal, pues brindar los recursos en cantidad y calidad suficiente justamente para la atención de estas necesidades. Y evidentemente dándolo a los individuos, como bien lo refiere usted, no parece alcanzar definitivamente. Para eso efectivamente se requiere, decíamos, pues de toda una infraestructura, de personal especializado y capacitado para atender estas situaciones, y pues repasa con mucho efectivamente la esfera de acción de los individuos. Temas de educación especial, ¿no? Porque efectivamente implementar la educación especial pues requiere de metodologías, de infraestructura, de instructores capacitados para poderlo hacer, y eso pues obviamente en la esfera de lo individual no se agota. Es paradójico, como bien lo dice, ¿no? A lo mejor puede tener un buen marketing político, pero finalmente en los hechos estamos de algún modo dejando a las instituciones endebles financieramente, y pues entonces con ello limitándolas de una manera importante para poder actuar en la atención que deben, ¿no?, justamente a las personas. Regresando al latín y al origen del tema, Sí. sensu strictum, Ajá. el problema de la interdictio Sí. está en tela de juicio. Sí. Ha habido jurisprudencias que de alguna manera la cuestionan, donde se ha asignado a los padres o familiares o in locus parentis, quien fuese el responsable. In locus parentis significa, traducido de latín al castellano, en lugar de los padres. Así es. In locus parentis, interdictio significa la potestad o capacidad o el poder puesto en tela de juicio. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo pongo en tela de juicio tu capacidad como ser humano, le cedo a otro el poder, supuestamente en beneficio tuyo, lo cual significa una discriminación positiva. Valga el terminejo de discriminación positiva. Sí. Pero, en términos de decidir, la sexualidad es un tema muy gordo, moral, política, ideológicamente, laboralmente. No te contrato si no tengo lugar adaptado para trabajar. Tengo, según la ley, que realizar ajustes razonables para poder trabajar. Desde adaptar baños, rampas, acceso, etc. Condiciones de trabajo. Eso se puede argumentar. Hubo alguien que me dijo, ¿y a ti por qué te dan carro? Pues eso es un ajuste razonable para que pueda trabajar en la institución donde trabajo. Ah, pero no a cualquiera se lo dan, porque no cualquiera necesita el ajuste razonable. Pero el problema de la capacidad de decisión, yo determino como juez o como abogado defiendo que una familia, conozco varios casos, una chica con parálisis cerebral, la potestad se la dan a un familiar por vía interdicto y se acaba la herencia de la familia en viajes de sus hijos. Sí. ¿Sí? Sí, pasa. Otra persona no puede recibir un título de la SEP de 2 licenciaturas en la Escuela Normal de Especialización porque tiene parálisis cerebral. No le dan el título, no puede trabajar.
Otra persona con síndrome de Down, su mamá decide que debe hacerle una salpingoclasia para que no se embarace porque no puede ser mamá, según la decisión de la mamá. Y ella lo decide legalmente. Los familiares de un adulto que se está demenciando deciden qué hacen con sus recursos, con su casa, en qué hospital lo internan, en qué casa, si tienen recursos, si no, qué hacen con él, lo encierran y demás. Todo eso, ¿cómo se protege? Bien, buen tema porque, a ver, hay que hablar un poquito efectivamente de los avances y pendientes que tenemos en esta materia, ¿no? Yo diría, en Morelos hemos avanzado algo en cuanto a que ya generamos una legislación familiar en el 2006, donde bueno, se previnieron una serie de instituciones y de procedimientos, pero que todavía efectivamente están quedando cortos. La realidad es esa. O sea, entre norma y realidad también ese es otro tema, ¿no? Bien lo refiere. Una cosa es lo que se señala en la ley y muchas veces lo que sucede ya en el terreno de los hechos, pues donde evidentemente aquí, originalmente el propio Código Familiar, entre otras situaciones, señala, por ejemplo, que el tutor de una persona que esté en estado de interdicción tiene la obligación de llevarlo en el mes de enero de cada año ante el juez para que nuevamente sea valorado mediante una pericial médica esta persona y ver el estado que guarda de salud, ¿no? Y ahí se valorará el propio, se supone que ahí el juez tiene esta capacidad, le digo como perito de peritos, con una asesoría de otro perito, sí, que es el médico sí, legista, sí, o el psiquiatra legista, así o el es, que sea. Así es. Además, el juicio de interdicción es un juicio de carácter especial, se supone no es contencioso, y una cuestión importante, es de los pocos juicios que no tiene una cosita que llamamos los abogados cosa juzgada. ¿A qué me refiero con esto? Pues normalmente en un juicio, pues digamos, tiene 3 instancias, se agota la tercera instancia, se dicta una sentencia, y el sentido que sea de esa sentencia, ya digamos es la verdad legal inapelable. Bien lo refiere usted, y usted bien lo sabe como psicólogo, ¿no? En el caso, pues en lo particular del estado de interdicción, puede llegar a haber efectivamente situaciones, porque estamos aquí juzgando sobre el estado mental de una persona, ¿no? Donde estas situaciones puedan modificarse. Por eso es la razón que se obliga al tutor a llevar anualmente a la persona en estado de interdicción ante el juez, porque derivado de esa revisión, el juez puede modificar la sentencia y en casos también aislados puede incluso hasta revocarla. Es decir, en casos muy pues, aislados que digamos recobrase la lucidez la persona, pues efectivamente el estado de interdicción ya no tendría una razón de ser, ¿no? Y el derecho pro persona, por ejemplo, Sí. juzgo. Sí. En un caso que se dio en Barcelona, una persona de 70 años empieza en un proceso demencial. Tiene 3 hijas. 2 de las hijas se van a otro país, se casan y lo dejan, que no se van a hacer cargo de un viejo en decadencia. Pero una de las hijas se queda con él y lo atiende todo el tiempo. Es la que, papá, no comas, tómate la medicina, no comas esto, cuida tu dieta, todo lo que sea. Pues resulta que el papá, poseedor de una cantidad de recursos elevadísima, en un arranque de la ira, decide desheredar a la única hija con la que se pelea a diario, la que lo atiende. Cambia la herencia y hereda a las 2 hijas que lo abandonan. Se muere. La hija que lo cuida apela ante el juez porque considera injusta, entre lo justo y lo legal, considera injusta la determinación del papá, porque además ya no estaba en condiciones de entender, debido al deterioro intelectual, de cuál es la función del dinero ni de nada. Sí. Pidieron el juicio a un grupo de neuropsicólogos que ya habían hecho el diagnóstico desde el inicio de su proceso de demencia. Lo siguieron en los años y demostraron legalmente, jurídicamente y sobre todo psicológicamente que ya no estaba en condiciones de entender lo que hacía. La juez dictaminó a favor del cambio, porque argumentó: la Constitución Política de España asegura los derechos humanos de todas las personas sin importar su condición. Por lo tanto, puede o no tener Alzheimer, puede o no tener síndrome de Down, pero su derecho es inamovible. Claro. Por lo tanto, es legal, aunque les parezca injusto,
el cambio? Porque él personalmente fue ante notario, cambió el... Al momento de tomar el testamento, efectivamente, hacer una valoración previa del reconocimiento médico legal y donde efectivamente, ya ve que es este tema del libre ejercicio, tiene que hacerlo. Sí lo tendría que hacer aquí en México. Obligatoriamente. Sí, aquí en México. No hay la posibilidad de que decida, no, pues no lo hago, me a ojo de buen cubero. No, porque es lo mismo que el juez, o sea, es decir, porque otra vez, ¿no? Aquí en México ahorita tenemos estos detalles que sí son importantes efectivamente cubrirlos, ¿no? Y bueno, pero que tiene razón, ahora con este cambio en el derecho internacional, habrá que ver, porque efectivamente ahora podrían decir, bueno, pero es que, por eso les decía que estamos regresando, porque dicen, una vez que se te decretaba el estado de interdicción, ahorita con la nueva legislación familiar, decía, nada, esa persona, aunque tenga estados de lucidez temporal, la ley ya no se lo reconocía. Pero ojo, con este nuevo sistema que usted bien lo refiere, nos va a volver a meter en ese tema de la asistencia. La persona en estado de coma. Sí. Bueno, ahí estamos otra. Sí, porque es lo mismo, claro, sí. Claro. En estado de coma, ¿quién decide si lo desconecto o no? El hospital, porque pues, por recursos le sale muy caro tenerlo ahí 4 o 5 años. Claro. Pero ¿quién decide el estado de coma? Sobre todo no el inducido, porque el inducido es técnico. Sí, ciertamente. No, pues en este caso son los familiares. Los familiares en este caso los que pues tienen eventualmente pues esta... Es interdicto. Sí, buen tema, ¿no? Porque hay otra institución, ¿no? Que precisamente está esta declaración de voluntad anticipada, dicen cuando llegan a darse esos escenarios, pero efectivamente la mayoría de las entidades federativas de México todavía no se reconocen, donde una persona puede ir ante un notario y pues... Y yo digo que a mí, en el estado en que esté el hospital, está obligado a atenderme, aunque dure 20 años. ¿Me la hace efectiva el Estado? Buen tema, porque ahí también tendría que verse, porque está usted afectando a un tercero, ¿no? O sea, tu libertad. ¿A quién? En este caso, al hospital. Al Estado. No, al hospital si es privado. Pero el Estado no es un... No, hablo de hospital público. El IMSS. Está obligado a atenderme. 20 años en estado de coma. Sería un dilema muy fuerte, efectivamente, desde un punto de vista médico-legal, bien lo dice usted, porque finalmente también, bien lo dice, ¿cuál sería la esperanza racional de vida? Porque ¿Racional según quién? La ciencia médica, ¿cuál sería el pronóstico? ¿No? En este caso, usted lo sabe, el pronóstico de mejoría de esa persona. No, pero yo he visto a lo largo de mi historia personal, se mueren y no se han muerto. Sí. Mi hermano no le daban 2 horas de vida y tiene 50 años. Decían, no pasa de 2 días. No pasa de 2 años, no va a hablar ni caminar, pues tiene 50 años, habla, camina y trabaja. Sí tiene un déficit intelectual, pero trabaja, paga impuestos y todo, y no le dan 2 horas. ¿Cómo le puedo dar al hospital la decisión de que racionalmente no la va a hacer? Sí, bueno, ahí tiene usted razón. Se supondría que, bueno, médicamente tiene que acudir, pues tiene el médico probablemente que recomendar un tratamiento y efectivamente hacer un pronóstico en torno a justamente cuál va a ser la evolución del padecimiento. Pero bien lo dice, efectivamente hay casos muy particulares, donde bien dice usted, el tema del coma, ¿no? Donde no son meses, son años, y pensemos efectivamente el déficit que tenemos en la estructura hospitalaria del país, lo que eso implicaría. Dejemos de un lado mis reflexiones casi metafísicas de este asunto, pero regresando a la interdicción y jurisprudencias en ese asunto, ¿qué nos puede usted decir? No, encantado. Bien, pues nuevamente, señalar que bueno, a partir del 2011 tuvimos una reforma constitucional en materia de derechos humanos, bien lo comentaba aquí el maestro Enríquez, donde se introduce el principio pro persona. Entonces sí, aquí se señala que ahora, en caso de duda, siempre se tiene que resolver en favor de la protección de la persona. Se obliga al Estado, efectivamente, a proteger de la manera más amplia los derechos humanos de todas las personas, por supuesto incluidas las personas en estado de discapacidad. Y bueno, justamente en esta lógica de que en 2006 Naciones Unidas emite la Convención Internacional para Personas con Discapacidad, México la ratifica en 2008. Y ojo, en la reforma del 2011 se dijo, todo tratado internacional en materia de derechos humanos tiene la misma jerarquía normativa que la Constitución. Ojo. Pero Hans Kelsen está liquidado en este país. Sí. Porque según la estructura jerárquica kelseniana, todo lo que contravenga a esa convención debe ser derogado. Sí. Y aquí hablamos de armonización. ¿Por qué armonizar si se debe derogar según Kelsen? Salvo que Kelsen está liquidado también históricamente.
Pero usted le sabe más a eso. No, vamos para allá. Precisamente lo que ya comentamos, a través de los años 2013, 2015, 17 y 18, ha habido una serie de jurisprudencias en torno precisamente a este tema del tratamiento de la interdicción, porque efectivamente los códigos familiares y civiles que regulan esta institución, pues se han quedado efectivamente muy rebasados por los estándares manejados justamente en esta convención, como el tema que usted refería de los ajustes razonables, ¿no? Entonces, de algún modo sí tendría que hacerse este esfuerzo por parte del legislador. Y bueno, cuando no se hace ese esfuerzo es que tiene que entrar la interpretación normativa. El amparo. El amparo, y efectivamente la Corte ha establecido, entre otras cuestiones, por ejemplo, está el tema de, antes se decía, bueno, no en los códigos, la mayoría de los códigos de la República Mexicana, pues se señalaba, dicen, bueno, está un juicio de interdicción, y bueno, ya se le nombró un tutor a la persona, con que a él se escuche es suficiente incluso para privarle del derecho. Y ahora con esta nueva interpretación se dice, no basta solamente con escuchar al tutor provisional, claro. Es menester escuchar justamente a la persona que eventualmente se... Siempre y cuando hable y pueda... Efectivamente, si no, efectivamente, ahí viene el tema, ¿no? Ahí viene la lengua de señas, si no hay un intérprete de lengua de señas. Ajá. Pero me sigo callando. No. Me parezco abogado del diablo. No, pero tiene razón, y faltan muchas veces recursos. No es real, porque como dice usted, el problema de dar un derecho... El que hable mixteco, un indígena, toda esa historia, ¿sí? La tenemos muy documentada, claro, en la vida cotidiana, que a algún tipo le encerraron porque no habla castellano. Sí, no, y ha pasado, y son temas tremendos de discriminación, porque efectivamente las instituciones, bien lo señala usted, no tienen a veces los recursos suficientes para capacitar tanto a los juzgadores como a sus auxiliares de justicia. Y efectivamente se han cometido injusticias de este tamaño, ¿no? Porque efectivamente no se cuenta con todas las capacidades técnicas para dar justamente este apoyo a las minorías. Y suceden estos asuntos, ¿no? Porque precisamente no se dan, lo decíamos, en cantidad y calidad suficiente estos recursos, con las implicaciones negativas que ha tenido efectivamente pues, para los derechos humanos, ya en lo real. ¿No? Hay un autor muy famoso, Ronald Dworkin, ¿no? Que pues él señalaba, Dworkin, muy bueno, no recién fallecido, y él pues señalaba, tiene un libro muy bonito y muy aleccionador, que hablaba, dice taking rights seriously, ¿no? Tomando los derechos en serio, y él criticaba mucho de lo particular de la cultura latinoamericana, pues decía, no, sí, yo nunca he visto en otra región de otro país, del mundo, donde se hable con tanta vehemencia de la Constitución y de las leyes, y hasta alzan el dedo flamígero los juristas, pero ya en los hechos, pues uno ve que mucho de esto es una pantomima, ¿no? Y eso realmente se llama México. Pues en muchas ocasiones no cumplimos los derechos, o sea, nos quedamos con que la realidad formal va a transformar la realidad material, y eso es un error que traemos. Que desde Marx lo criticó en la crítica de la filosofía. No, sí, perdóneme usted. No, sí, caballero. El doctor es usted. Yo me callo y sigamos con las jurisprudencias, sí, y vamos cerrando porque el tiempo vuela. No es nuestro amigo, ¿verdad? No, es un enemigo el crono. No, totalmente. No, bueno, y nuevamente, pues señalar que justamente estas jurisprudencias han venido incentivando, fíjate aquí algo muy importante, se dice, este nuevo sistema de asistencia en la toma de decisiones a la persona que efectivamente tenga un estado de interdicción, tiene un principio de derecho social. O sea, esto también es algo bien importante, ¿no? Ya no tiene esta concepción de derecho privado. Eso también es sumamente importante porque es otra lógica bajo la cual se tiene que mover el nuevo sistema de administración. ¿Por social se entiende colectivo o más allá de lo colectivo? Más allá de lo colectivo, en protección a las minorías, efectivamente, tratar, en este caso es suprema injusticia, tratar igual a los que son desiguales. Sí, pero el concepto de minoría suele ser tramposo porque resulta que las mujeres son una minoría, pero son la mayoría en este país. Numéricamente, pero tiene razón, hay techos de cristal y efectivamente estructurales, ¿no? Pensemos las personas con discapacidad, más de 15 millones, según la Organización Mundial de la Salud. Sí. Más las personas indígenas, otros 10 millones, 25 millones de personas, ya pensemos con familias, somos la mayoría de las minorías. Buen tema, me gusta. Pero bueno, dejémoslo ahí. No, me encanta la reflexión. No, muy profunda la reflexión nuevamente, ¿no? Pero, y bueno, vamos una vez más, ¿no? Con esta idea de cómo podemos proteger efectivamente a la persona y cómo se le puede orientar. O sea, aquí lo que la jurisprudencia está señalando es, el juez, el curador, el tutor, pues deben procurar que efectivamente la persona tenga las condiciones acorde a cada caso particular, las posibilidades de que puedan ellos ejercer con libertad su voluntad, y bien lo dice usted,
Y ojo, y hablando precisamente del respeto a la libre determinación de la persona, y no juzgarán, una vez que se tenga certidumbre de que se tomó la decisión, no juzgarán sobre los efectos que tenga la misma. O sea, Ni sobre la causa, si es moral, política. No, efectivamente, o sea, No deberán. no deberán, o sea, es decir, efectivamente dicen, bueno, porque... Ya Andrés Manuel dice que los ultras de izquierda son ultraconservadores también. Eso es juzgar. Bueno, sí, en otro plano, afirmativamente así es. Pero vamos, entonces, bueno, este es un poco el reto que ahora tiene pues todo el sistema de justicia, de administración de justicia de nuestro país. O sea, es cambiar un paradigma sobre el cual no estábamos capacitados, o sea, es decir, y que realmente se requiere pues realmente hacer de esto que está en las tesis de la Corte, que todavía son jurisprudencias, digamos, aisladas, me explico, hay jurisprudencia aislada y obligatoria. Una vez que hay 5 criterios en un mismo sentido, se vuelve obligatoria. Todavía incluso son aisladas, pero todo apunta a que va para allá la tendencia en el derecho, y una vez que efectivamente... Pero pensemos entonces algo, Uh-huh. el derecho humano, que es de principio, Sí. queda supeditado a la capacitación. En parte sí. Entonces Sí, eso en me parte parece violatorio del derecho humano. Mientras no estén capacitados, pueden violar el derecho a placer. Buen tema, ¿no? O sea, el derecho a la felicidad, bien por ahí se señala, ¿no? En cuanto a ver, aquí el tema sería ver cómo pudiéramos, en este sentido, generar otra vez, usted lo decía, el entramado institucional necesario para que la persona pues pueda gozar del ejercicio de su libertad, de su autonomía, de su dignidad. O sea, la idea justamente de la interdicción, al menos supuestamente, es justamente que es una institución benigna siempre, o sea, tiene que pensar siempre en la benignidad. Es una discriminación positiva. Positiva, sí. Aunque no me gusta el término discriminación Ciertamente. como base. Sí, claro. Yo claro. te discrimino porque te conviene, pero lo decido yo. Sí, No tú. Sí, eso es un buen tema. Son muy raros los casos en que efectivamente la persona que está sujeta a estado de interdicción, ella lo puede demandar. O sea, sí se puede, la ley lo permite. Hay una de las jurisprudencias en un muchacho con autismo que se va contra la interdicción de su mamá y le gana. Le gana a su mamá. Sí, claro, le ganó. La mamá dice, yo decido qué hago porque no está en condiciones. Uh-huh. El muchacho con Asperger se va a la Suprema Corte y la gana la Suprema. Sí. Está en condiciones de decidir. Nuevamente, por eso es que no hay cosa juzgada en las sentencias de esta índole. Sí, pero porque el juicio está en condiciones de hacerlo. Sí. Lo vuelve a decir otro. Uh-huh. Sí, porque bueno, para eso tiene que entrar el Estado y por eso es que se necesita o se requiere de esta institución, ¿no? Que precisamente, ojo, sí, porque efectivamente está el juez obviamente, pues lo sabemos, tiene cientos de asuntos, ¿no? De Pero divorcios. si la ley es clara, Sí. ¿para qué interpretarla? Porque nuevamente la ley como tal, ahorita en el caso del Estado Unidos tenemos un código familiar que data del 2006, se le han hecho algunas adecuaciones, pero está muy rebasado frente a la Convención de las Personas sobre Discapacidad. Esa es la realidad. Y sí, estamos muy rebasados, o sea, se quedó muy corto, sí fue un avance, pero se quedó muy corto, No debe